Hoy vamos a hablar de la sal, si es buena, qué tiene que ver la sal con la hipertensión, qué tiene que ver la sal con la comunicación nerviosa, si la sal es buena, si la sal es mala, pero lo importante es la sal, qué tiene que ver con los alimentos, por qué usted le aplica sal, por qué es buena la sal, por qué es rica la sal, por qué a usted le da ganas de comer sal. Y entonces también vamos a hablar acá de ciencia. Al final de este capítulo usted no solo va a aprender de la sal, sino va a aprender de la relación de la sal con los alimentos. Y aparte de eso, usted va a aprender ciencia, que es lo importante. Entonces vamos a hacer este canal y a continuación, pues si usted quiere ver todo esto, quédese acá conmigo y sigamos. Mi nombre es David y hoy voy a hablar de la sal, o sea, el tema central es la sal. Entonces, para hablar de la sal, lo primero que tenemos que hacer es empezar a entender de qué está compuesta la sal. La sal es un mineral y es un mineral que está compuesto de dos tipos de átomos. Por un lado tengo el cloro, acá grande a este lado, siempre cloro, y a este lado tengo un sodio, y los dos se van a unir para formar un compuesto que es el cloruro de sodio, que es la sal que usted consume. Pero vamos despacio, que es un átomo, porque es que si no entiendo qué es un átomo, pues está como hijo de madre entender lo otro. Entonces, los átomos, al parecer, y cuando digo al parecer, es porque estoy hablando desde la teoría. Entonces acá en este canal hablamos de ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? ¿Y por qué la ciencia está así? ¿La ciencia dice la verdad? Entonces básicamente la ciencia lo que hace es recoger diferentes estudios científicos que se pueden probar a través de un laboratorio, que se pueden probar a través de diferentes mecanismos o pruebas con los telescopios, y que esas cosas que yo reúno ahí, se cogen todo eso, se marca una teoría o se predice una hipótesis de lo que puede estar pasando o lo que va a pasar, y eso se dan compendios en artículos científicos, en libros. Para este video yo me leí más o menos 2 artículos científicos y estudié cosas en libros. Entonces básicamente aquí lo que yo hago es contar una historia. ¿Por qué cuento? Porque soy profesor hace 8 años y me gusta contar y que ustedes aprendan ciencia. La idea de este canal es que podamos ver esa relación entre ciencia y algo que usted usa todos los santos días, porque usted come todos los días y seguramente usted alguna vez ha cocinado. Entonces vamos a hablar de ciencia y cocina. Entonces vamos a irnos hacia el principio. Entonces hace más o menos 15.000 millones de años. Y usted me dice, bueno, ¿y usted cómo sabe que 15.000 de años, millones de años es el principio? Porque cuando datan la Tierra, cuando cogen la Tierra y miran, por ejemplo, la roca más antigua, se dan cuenta que la Tierra fue creada hace 4.500 millones de años. ¿Qué es una datación? Es coger la roca, una piedra, un meteorito, por ejemplo, y darse cuenta que ese meteorito, por datación radiométrica o por datación de isótopos radioactivos, entonces se dan cuenta que esa piedra que está allá, pues, o ese meteorito, tiene más o menos en un reloj biológico, un reloj que ellos cuadran, tiene más o menos 4.500 millones de años atrás. Más o menos con cálculos de telescopio y por la expansión del universo y todo eso, ellos han dicho, bueno, entonces el universo más o menos tiene unos 15.000 millones de años atrás, y al parecer en ese primer punto hubo algo que fue como importante, que se llama el Big Bang. Y el Big Bang es como esa primera, se acumuló, estaba toda la materia acumulada en un punto muy pequeño y como que ¡fum! Se explotó, ¡fum! Entonces ¡pum! Se explotó. Y ahora cuando se explota eso, cuando sale, se desprende todo eso, se crean los primeros átomos que son mucho más débiles, como el hidrógeno y el helio. Y esos átomos primarios que son mucho más débiles, que se empiezan a crear al principio, pues por condiciones de presiones extremas, temperaturas extremas que solo pasan en el universo, pues se empiezan a crear los otros átomos en fusiones nucleares, que son muy poderosas bombas atómicas allá entre átomos, se van creando la mayoría de átomos. Hoy en día tenemos esos átomos resumidos en un escrito que se llama tabla periódica, y que sus profesores de química se la montaron en el colegio, que esa tabla periódica tenían que traerla y que era importante tener la tabla periódica, y que si no traían la tabla periódica les ponían 1, y es porque en la tabla periódica está el compendio de muchos átomos, muchos átomos están en el compendio de la tabla periódica. O sea, muchos átomos no, todos los átomos que hemos encontrado están ahí en el compendio. Entre esos está el cloro a este lado de la tabla periódica, a este lado de la tabla periódica cloro, y el sodio a este lado de la tabla periódica. Los de acá son como más fuertes y atraen a los de allá. Entonces, cuando los átomos están por ahí volando, por ahí y se ven, se enamoran. Y cuando se enamoran, es para que entiendan, se enamoran, ellos se atraen entre ellos, formando un enlace que es un enlace de tipo iónico.
Y ese enlace iónico tiene una característica, y es que este cloro, que es como más poderoso, se roba los electrones de él, quedando cargado más negativo. Y este sodio, que perdió esa carga negativa, perdió lo negativo, queda más positivo y se vuelve como una especie de pequeña pila. En una cucharada de sal que usted ingrese a su boca, usted está comiendo millones y millones y millones de átomos de cloruro de sodio, o sea, de sal. En una cucharadita de sal, no, porque es mucho. No sé, cuando usted coge un huevo tibio y le pone sal encima y arranca una cucharada, usted se metió millones de átomos de sodio ahí, de cloruro de sodio. Aunque no los vean, es que son muy pequeños y están ahí. Y piénselo ahora como que si eso fuera una pilita que tiene carga positiva y negativa, muy pequeñita. Y eso es importante para todo lo que vamos a ver acá, así que no se le vaya a olvidar que ese sodio y ese cloro están como polarizados, cargados negativamente, muy parecido al agua, pero mucho más que el agua. Entonces el agua también tiene como su carga parcial negativa, que está en el oxígeno, y en los hidrógenos tiene su carga parcial positiva, pero es que estos sí ya están mucho más ionizados, o sea, como que hay mucho más diferencia de carga. Ahora, eso va a ser importante para todo lo que vamos a entender acá en adelante. Entonces, se creó ese sodio, y ese sodio es la composición básica de ese sodio. Entonces es como el amor de ese cloro y ese sodio en cloro de sodio. Ojo acá, usted no puede coger ese sodio que está acá y comérselo solo. Ahí me va a tomar este poquito de sodio acá, porque usted se muere si se toma ese sodio solo. Y por otro lado tiene el cloro que está a este lado de acá, tampoco se lo puede consumir solo porque también se moriría. Entonces, ¿qué es lo rico de la química? Porque la química, cuando mezcla ellos dos, cuando se unen ellos dos, entonces van a hacer transformar la materia. Entonces cambió las particularidades, cambió su color, cambió su densidad, cambió su composición, cambió sus propiedades, todo cambió. Y la química lo que estudia es la transformación de la materia. Entonces usted en la tabla periódica tiene más o menos 118 átomos, pero ya cuando ellos se combinan forman más o menos 13 millones de compuestos, que eso es un montón de compuestos. Entre esos, uno de esos es la sal, que usted consume en la sal común que tiene ahorita en su cocina, o donde usted está viviendo, allá donde cocinan, allá hay sal. Y allá hay una cosa que se llama cloruro de sodio, que es la sal que usted consume. Entonces, desde ahí tiene que entender. Ahora bien, esa sal que usted consume, obviamente estamos hablando, este canal es, ojo acá, este canal es de química básica, de ciencia y cocina básica, de ciencia para todo el mundo. Si usted ya es doctorado y aplica esa cosa ya mucho más profunda, y como que usted se concentra más en cosas allá puntuales, que eso es lo que hace una persona que estudia un doctorado, pues posiblemente ese canal más lo divierta y usted me ayude más bien a que este canal sea mejor. Así que puede usted escribir allá comentarios siempre que usted vea cosas que le interesen y que nos ayuden a que este canal sea difundido por más personas normales, entre ellos niños que de pronto no tengan la capacidad para tener la educación normal. Pues este canal le va a servir al pelado. Por eso mismo, si usted coloca cosas groseras que no funcionan y todo eso, yo no le digo nada, solamente lo elimino ya, porque no me interesa, porque la idea es que le llegue a personas que realmente lo necesiten. Entonces, sigamos. Entonces, volvamos acá. Entonces, otra vez, resumamos esta vaina. Se crean los átomos hace 15.000 millones de años en la explosión, los más livianos. Después, con las relaciones entre ellos, se crearon los más fuertes, hasta que en la actualidad tenemos unos 118 átomos, que ellos no son muchos, pero ellos se van a empezar a vincular por enlaces químicos, como enlaces iónicos, covalentes, metálicos. Pero en el caso de la sal se une por enlace iónico, que forma una especie de pila entre el cloro, que queda cargado negativamente, y el sodio, que queda cargado positivamente. Esa pila o esa diferencia de negativo y positivo van a ser importantes para todo lo que va a pasar con la sal en los alimentos, que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se formó eso? Básicamente, la sal está en solución con el agua de mar. O sea, el océano, el agua de mar, tiene sal disuelta, más o menos en un 3.5%. Esa sal que está en el océano, esa sal, en algunos casos hay aguas someras. Una agua somera es un agua que es expandida, que me llega a las rodillas o algo así. Y entonces, por procesos de evaporación, el agua va y el agua se va yendo completamente y va dejando la sal como seca, cuando se seca algo. Y esa sal se queda como acumulada en montañas, lo acumulan las industrias en montañas, después se la llevan en volquetas o se la llevan en ferries, en trenes, y se la llevan a un lugar donde como que la arreglan la sal. Entonces allá, no sé, la lavan, la juegan, la dividen en partes, la empacan. Entonces, que si es sal parrillera, o que si es sal gruesa, o que si es sal normal, o que si es sal para ganado, dependiendo para donde sea la sal,
pues ellos hacen sus productos y se los llevan a uno hasta la puerta de la casa. Entonces ahí usted tiene su sal allá en su casa que usted compra en la tienda para sus alimentos. Y esa sal generalmente la aplican yodo porque es importante el yodo para una enfermedad que tenemos nosotros y ellos querían evitar esa enfermedad que pasó hace mucho tiempo, entonces como que obligaron a la industria de la sal a aplicarle ese yodo para que no funcione para esa enfermedad. Entonces, pero eso es harina de otro costal. Entonces vamos ahí. La sal llega a su casa, pues ya la tenemos ahí. Cuando hablo de evaporación estoy hablando de una separación física. Y cuando hablo de una separación física estoy hablando de una separación que me puede ayudar a separar el agua como compuesto de la sal como compuesto. Y eso lo hago, por ejemplo, cuando una evaporación usted la hace en su cocina todo el tiempo porque usted tiene una olla y esa olla la prende. Y entonces yo, por ejemplo, ahorita esto tengo un té acá y cojo ese té. Y para hacer ese té, pues serví agua. Y si yo me hubiera venido para acá a hacer el curso con ustedes y sigo sirviendo, ¿qué va a pasar allá? Se me va a desaparecer el agua, y eso lo sabemos todos, y se puede quemar. ¿Y el agua qué se hizo? Entonces el agua se evaporó. Cambió de estado líquido a estado gaseoso y se fue. Si a esa agua que yo tengo allá le aplico sal, mucha sal, y me voy, pues lo que va a quedar al final es la sal. ¿Y por qué va a quedar la sal? Se preguntará usted. Porque el agua es más sensible a la temperatura. Cuando hay temperatura las moléculas se mueven muy rápido y la sal empieza a cambiar de estado gaseoso, o sea, se desprende y una molécula de sal pues no pesa nada, el aire se la lleva. Y la sal pasaría lo mismo, pero la sal es más resistente. Entonces la sal se va a quedar ahí y yo después puedo tomar la sal, que es lo mismo que hacen, digamos, en la industria. Y entonces usted queda con la sal y con esa sal que usted tiene allá, ahora sí vamos al cuento que nos trae acá. Vamos a tener un filete de carne y ese filete de carne que yo tengo, pues yo le voy a aplicar sal. Le aplico sal. ¿Qué pasa con esa sal? ¿Por qué le aplico sal? ¿Qué pasa si no le aplico sal? Si usted no le aplica sal a una comida, ¿qué va a pasar con esa comida? Vamos a decir que queda ¿qué? Insípida, sin sabor, desabrida, fea, no va a gustar. Entonces, la sal me va a ayudar para el sabor. ¿Y por qué la sal me va a ayudar para el sabor? Y ojo acá. Nosotros en nuestra boca tenemos en la lengua algo que se llaman papilas gustativas. Las papilas gustativas básicamente son receptores internos que están recibiendo moléculas químicas. Entre esas moléculas químicas recibe una que es la sal. Y cuando la sal entra, él activa ya el cerebro diciendo, uy, que esto es sal y es importante para mí. Y como es importante para mí, pues él siente un sabor agradable. Entonces la sal nos va a ayudar primero a potenciar los demás sabores. Usted ha visto que en los postres a veces se echa el azúcar y echen media cucharadita de sal o un poquito de sal. ¿Por qué a un postre se le echa sal? Porque la sal también me ayuda a potenciar los sabores del dulce. Y también, también los sabores, por ejemplo, el umami, que son sabores importantes en nuestra boca. O sea que la sal potencia los sabores. O sea que cuando usted no consume sal, siente algo insípido. Entonces acá ya usted tiene su primera respuesta, porque ¿la sal será buena para el cuerpo? Pues si evolutivamente su cuerpo biológico, que ha evolucionado hace un montón de tiempo, años y años y años, logró de alguna manera tener una capacidad de percibir esa sal, quiere decir que esa sal es importante para su cuerpo o que va a tener alguna utilidad en su cuerpo, y vamos adelante, más adelante ver cuál es la utilidad. Sigamos acá. Pues yo tengo la sal y yo tengo el filete de carne, y a ese filete de carne yo le voy a poner sal. Entonces, ¿qué pasa dentro molecularmente? ¿Qué pasa en ese proceso? Vamos a entenderlo. Para entenderlo, pues vamos a hablar de un proceso que es más complejo, que se llama ósmosis, pero yo lo voy a explicar de una manera muy fácil, así que quédese acá fresco. Sin embargo, si usted quiere ver ese proceso más a fondo, usted se puede ver un video en la parte de atrás, y en ese video de cómo se hacen las papas fritas, va a hablar más de la ósmosis. Y más aún, si usted quisiera ver ese proceso más, pues deme tiempo, porque voy a hacer unos videos pequeños, clips de 4 o 5 minutos, 3 minuticos, donde le explico precisamente ese proceso con dibujitos, con muñequitos allá, con una narración, con inteligencia artificial, para que usted entienda eso más profundamente. Entonces nos queda un canal donde usted puede profundizar algunos conceptos que son más complejos. Obviamente todo desde la ciencia básica, no malinterprete, esto no es un canal de doctores ni nada por el estilo, no, es un canal de comunicación de ciencia. ¿Listo? Donde yo soy profesor y por eso lo hago, porque llevo mucho tiempo haciéndolo, y la idea de este canal es que le llegue a todo el mundo. Ojalá, para mí, ojalá, sobre todo a los jóvenes que necesitamos concentrarnos mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque el scroll que estamos dando en las redes sociales constantemente
ese scroll que estamos haciendo nos está quitando la capacidad de concentración y es grave para el ser humano que no se pueda concentrar. ¿Qué quiere decir? Que no estamos, por ejemplo, viendo, no podemos ver una película ahora de 2 horas, no podemos leer un libro porque ya no tenemos la capacidad de concentrarnos, porque el estar en las redes sociales nos está quitando eso y aparte de eso nos está deprimiendo. Así que si usted no quiere estar deprimido tanto, empieza a tratar de consumir contenidos de más largo bagaje, contenidos mucho más largos, como por ejemplo leer un libro, ver una película o simplemente entender esos canales que le va a ayudar. Así que yo le voy a pedir un grande favor. A usted no le cuesta nada, pero nada, coger y decir, venga, tú me le doy un me gusta y bacano que esto que usted está haciendo acá hace que esto que estoy hablando yo acá se vaya a muchas más personas. Y ojalá que en áreas vulnerables, donde ha llegado el internet, pero de pronto no hay una educación que sea muy amable con las personas o que todavía no hay una educación buena, pues le pueda llegar un pelado que le pueda ayudar. ¿Y por qué le puede ayudar? Porque cuando usted entiende esas cosas, sobre todo la ciencia relacional, empieza a ver el mundo de una manera diferente. Y si usted está en ese canal, es porque usted lo ve diferente ya, seguramente, y entonces seguramente usted se va a concentrar en ese canal y va a aprender conmigo por lo menos la ciencia fundamental y la ciencia básica. Y va a ver cómo le va a ayudar. Si usted, por ejemplo, es cocinero o chef, pues este canal le queda a usted mejor, el mejor para usted. Entonces, vamos ahí. Tengo la carne otra vez, mi pedazo de carne ahí, yo le apliqué sal, y entonces tiene sal, y tengo que hablar de un proceso que se llama osmosis, que yo sé que les dije que me pusieran mucho cuidado, pero yo lo voy a explicar de manera fácil. Va a imaginar que yo, me voy a hacer un poquito acá, soy una membrana, soy una membrana acá. Esa membrana tiene la capacidad, se llama membrana semipermeable, semi porque deja entrar algunas cosas, pasar y no deja otras. ¿A quién deja pasar? Al agua. El agua puede cruzar. El agua cruza como Pedro por su casa. Pero las moléculas, cuando llegan acá, como que se no puedo pasar. Entonces las moléculas más grandecitas que el agua no pueden pasar, pero el agua sí puede pasar. Imagínese usted que usted acá tiene muchas moléculas de sal, de cloruro de sodio, moléculas compuestas de cloruro de sodio, muchos. Tiene muchos acá. Y acá usted tiene poquito. En este caso, el agua siempre va a tratar de ir de acá hacia donde hay más compuestos. El agua tiende a ir en ósmosis donde hay mayor moléculas concentradas. Trata como de ir a disolverlas. Como que el agua no le gusta que haya mucha reunión allá de moléculas y dice, allá me voy a ir para equilibrar esa vuelta. Véanlo así, para que sea más fácil para usted. Imagínese que hay un bar, entonces el bar es una discoteca, y esa discoteca está llena de gente y todo el mundo bailando ya, sudando porque están todos pegados uno al lado del otro, en pleno baile. Hacia allá el agua va a ir, comparado con la calle que hay gente más esparcida, más por allá suelta, ¿cierto? Entonces el agua va a tratar de ir donde hay mayor concentración de gente, y si la gente es moléculas, pues el agua va a tender a ir a donde hay mayor concentración de moléculas. Entonces véalo de esa manera. Siempre piense este ejemplo. Cuando yo le estoy hablando a usted, cuando usted vea esa cantidad de moléculas, de que hay muchas moléculas allá, entonces usted piense, el agua va a donde hay mayor cantidad de moléculas, es decir, el agua va a donde está la fardita, la fiesta, donde hay más gente reunida. Acuérdese de eso. Entonces, vamos ahí. Yo tengo acá el filete de carne y le pongo sal. ¿A dónde va a haber mayor concentración? Pues fuera del filete, porque la sal genera mucha concentración. La sal son moléculas que son muy pequeñas y que van a quedar disueltas afuera. Entonces, la carne que tiene células, está compuesta de células, y esas células tienen agua, porque casi todos los alimentos tienen mucha agua. Entonces van a empezar ¿a qué? A salir. Van a empezar a salir. ¿Hacia dónde? Hacia afuera, porque van a ir hacia donde el agua va a decir, uy, allá en la sal se armó la farra, fue afuera de la carne, y se va a ir para allá. El agua va a salir, y el agua va a salir hacia allá, y cuando el agua sale hacia allá, el agua lo que hace es que empieza a deshidratar la carne, o sea, quitarle agua a la carne, el pedazo de carne. Y usted dirá, uy, no, pero eso no pasa porque yo cuando le echo sal, yo tengo una carne que es jugosita, eso no me pasa. Porque es que va a pasar dos cosas. Entonces, por un lado, sale el agua, y el agua va a salir y empieza un proceso de deshidratación. Es decir, que afuera se forma una salmuera es agua mezclada con sal. Y esa sal que está fuera de ese filete
alguna va a empezar a quedar en contacto con la carne internamente. Alguna de esas va a empezar a quedar internamente la sal, a quedarse allá dentro de la carne. Como la sal era una pilita, ¿se acuerdan que yo dije que era positiva y negativa? Y las proteínas que está compuesta la carne, y si usted no sabe de qué estoy hablando cuando hablo de una proteína, veas el capítulo pasado. Y el capítulo pasado, que es el primero que hay de como en este formato. En ese capítulo pasado, pero acá. En ese capítulo pasado que yo tengo, en ese capítulo pasado, yo les explico a ustedes que la carne es un músculo y que ese músculo está compuesto por proteínas, generalmente actina y miosina, que son las proteínas más abundantes de la carne. Allá les explico bien eso. Entonces, la sal, que es positiva y negativa, va a empezar como cuando la ve, pero usted imagínese que la sal es como, imagínese que usted ve un edificio de 100 pisos, una avenida grande, y usted entra por la puerta, así es usted, como el tamaño de la sal es así chiquito, comparada con la proteína. Una proteína es una macromolécula, y una macromolécula es una molécula que está compuesta de un montón de átomos, es una hilera así de aminoácidos y átomos por allá como si fueran edificios gigantes, y hacen una estructura primaria, secundaria, terciaria, pero ellas son sensibles a la sal, porque la sal como es cargada positiva y negativamente, y en los bordes de la proteína, en las moléculas de la proteína también hay cargas positivas y negativas, como que se generan atracciones. Entonces la sal como que empieza a tumbar los edificios, a desestabilizarlos, a descuadrar el edificio, como que empieza a hacer un descuadre ahí como raro, y entonces lo que va a hacer la sal es que hace una cosa que se llama desnaturalizar la proteína, le quita su estructura, la estructura que tiene la proteína, la miosina y la actina, la empieza a tumbar, la quita. Y cuando se quita, esas moléculas que quedan regadas, esparcidas, empiezan a jalar el agua, a decirle, venga, quédese acá conmigo, la rodean, la cuadran, la empiezan a tener ahí. Y entonces hay un proceso de deshidratación, primero por ósmosis, el agua sale, pero después hay un proceso de hidratación, porque el agua empieza a quedarse guardada adentro, por eso es que su carne empieza a quedar jugosa, pero ya está adentro con sal, o sea que queda el sabor también adentro del agua con sal. Entonces el agua empieza a quedar, la carne empieza a quedar saladita, queda jugosa por dentro y con sabor salado, que el sabor salado dijimos que es importante porque nuestras papilas gustativas van a detectar la sal ampliamente y van a aumentar la cantidad de sabores. Es decir, que una carne con sal es mucho más rica que una carne sin sal. Entonces vamos ahí. Entonces, por ese lado está bien. Pero también, ¿para qué más sirve la sal? La sal también sirve porque la sal, por el mismo proceso de ósmosis, va a ayudar a que las bacterias no se van a parar ahí. Resulta que acontece que usted no es el único que le gusta la carne. Las bacterias, y cuando yo hablo de bacterias, estoy hablando de que es que hay millones de bacterias. Y cuando hablo de millones de bacterias es que en este momento mi cara está cubierta de bacterias y a mí no me cabe, aunque usted no lo vea así, a mí no me cabe, eso está acá, todo eso está plagado de bacterias por todo lado, bacterias hay por todo lado. Y entonces resulta y acontece que cuando la bacteria ve la carne, ella dice, uy, pero qué delicia, porque también le va a gustar. Ella ve la carne y cuando va a caer allá la carne y está la sal, como que la sal le dice, si usted se para acá, le va mal porque yo lo deshidrato. O sea, como hay más moléculas afuera de sal y se para la bacteria, ella va a empezar a sacar agua y la bacteria va a decir, no sé qué me pasa, pero mi agua se me está yendo del cuerpo. Y entonces como mi agua se está saliendo del cuerpo, ahí sí la bacteria paila es porque la bacteria se muere. La bacteria empieza a deshidratarse y llega un momento en que ya no puede más y por lisis, por rompimiento de la membrana, se rompe la bacteria y la bacteria sí se muere. La bacteria no puede vivir en la sal. Por eso es que la carne, desde tiempos allá, 2600 años antes de Cristo, los chinos ya la utilizaban como método de preservación de alimentos. La sal ha sido inspirada en la preservación de alimentos hace mucho tiempo. Y era tan importante que la sal se utilizaba como intercambio de monedas. O sea, venga, le compro la cabrita y todo le pago con sal. Y ahí viene la palabra salario, de sal, de salario. Entonces, de lo que yo le doy de salario, viene de la sal. Y es importante porque la sal siempre ha sido utilizada como para preservar el alimento. Y en ese tiempo era muy importante preservar el alimento porque no había nevera. Como no había nevera, pues obviamente tocaba, si usted mataba una vaca y no se la puede comer todo el mismo día, tiene que mantenerla mucho tiempo. Pero si usted no le pone sal, las bacterias se la comen. Y si las bacterias se la comen, dañan la carne. Y si usted se come la carne dañada, pues usted se puede enfermar y morir. Entonces, digamos que era importante tener esa sal, utilizar esa sal para mantener, digamos, que ese ganado en buen estado por mucho más tiempo, esa carne en buen estado por más tiempo y tener preservación. Inclusive ahorita se hace, por ejemplo, en algunos jamones ibéricos que se mezclan con sal primero y se pueden mantener sin nevera y nada
mucho tiempo. Es un proceso de preservación de alimentos. Entonces ya entienden por qué se preserva el alimento. ¿Por qué se preserva? Porque, ¿por qué se preserva? Porque hay un proceso de ósmosis, donde si la bacteria se acerca a la sal, que hay mayor concentración afuera, empieza a perder agua y el agua se rompe. ¿Por qué? Porque la ósmosis atrae, el agua va hacia donde hay mayor concentración de moléculas, de menor concentración de moléculas a mayor concentración de moléculas. Se va para donde está la fiesta, para donde está la farra, para donde hay más gente allá, mejor dicho, en un montón de cosas allá bailando, donde hay más gente, para allá va el agua. Y entonces el agua va para allá y el agua que está allá. Y entonces eso es proceso de ósmosis. Miremos otra cosa, en otro alimento, por ejemplo, el pan. Entonces, ¿qué pasa en el pan? En el pan es importante porque el pan se hace con levadura, y con la levadura se hace porque se necesita un proceso que se llama fermentación. Eso que bota CO2 y que infla el pan y que le deja ese ácido láctico rico al pan y que genera esos sabores tan ricos al pan, pues eso lo hace un organismo vivo que es una levadura, que no es una bacteria, porque la bacteria es de otro reino, pero sí es un hongo, es una levadura. Pero la levadura tampoco puede con la sal, es que las bacterias no son la única que no puede con la sal. Usted tampoco, usted nunca se ha preguntado por qué usted, por ejemplo, si va a la playa, digamos que va al mar y usted dice, me va a ir a trotar allá a la playa, y entonces al lado de la playa que está de moda, entonces la gente trota por la orilla de la playa, y usted ya está sudando y cansado por el sol, digamos, de la ciudad, y usted dice, me quiero tomar ahí un vasito de agua porque tengo sed. Usted no va al agua de mar y dice, venga, me voy a coger un vasito de agua acá y me lo toma. Porque si usted ha tomado agua de mar, sabe que primero lo que le pasa a usted es que usted le da algo acá en la garganta, como que le pasa algo como un ardor bien feo. Y aparte de eso, no es que sea un ardor, sino que usted va a mantener una concentración muy elevada de sal, lo que va a hacer que sus células empiecen a botar agua hacia afuera. Y sus células no saben qué les pasa y empiezan a perder agua y dicen, hijo de madre, nos estamos deshidratando. Tras de que estábamos sin agua porque estamos haciendo deporte, ahora estamos peor. Entonces yo no me puedo tomar agua de mar. Entonces yo necesito tener esa agua sin sal, o sea, dejarla agua dulce. El agua dulce sí me quita hacia mí, porque esa agua dulce no pasa eso, sino sí me hidrata. O sea, la célula puede obtener esa agua para hidratarse ella. Pero cuando pasa lo contrario, el agua va a salir. Entonces yo no puedo tomar agua de sal para hidratarme, es imposible. Igual también, ¿por qué pasa eso? Por proceso de ósmosis otra vez. Entonces ahí vamos ahí. En el pan también pasa eso. Entonces cuando yo le aplico sal al pan, lo primero es que como no le aplico tanta, no vaya a regar eso de sal, sino le aplico muy poco, y tengo las levaduras, entonces lo que va a hacer por un lado es equilibrar las levaduras, como controlarlas, como decirle, bueno, hagan la fermentación, pero tampoco así a todas miércoles, sino vayan despacio, hagan la fermentación como con su tiempo medido, ¿listo? Entonces hagan la fermentación muy despacio, y mientras tanto la sal va a interactuar con el gluten. El gluten forma una red de gluten. El gluten es lo que hace que yo cuando amase la masa para hacer el pan, cuando yo amaso el pan, amaso el pan, me estire esa capa que estira, que cuando se hace la pizza que estira, sino, la sal me ayuda a que eso sea mucho más fuerte, porque cuando no está fuerte esa masa se tiende a romper, se tiende a huecar, a abrir huequitos. Entonces la sal en el pan me va a ayudar a que primero esa red sea más fuerte, y aparte que esa red va a ser más fuerte, me va a ayudar a controlar, que esa red sea más fuerte, me va a ayudar a controlar pues básicamente las bacterias, o sea que la fermentación no sea tan rápido. Por un lado, empieza a lograr que la red de gluten, que yo no he visto eso del pan, todavía no hemos hecho ningún video del pan, pero lo vamos a hacer acá, y va a lograr que la red de gluten se quede más fuerte, y por el otro lado va a lograr que la levadura vaya más despacio. ¿Por qué? Porque la está matando también. Entonces como que una levadura vive y la otra como que se va muriendo. Entonces como que va más lento ahí la vuelta, y eso genera muchos mejores sabores al pan. O sea, ayuda para el pan. Ahora bien, miro acá, que necesito mirar qué más estaba para hoy. Listo. Ya. Listo. Y ya entonces con esto vamos a algo que es importante, y es, bueno, ¿y la sal qué? ¿Buena o mala? Entonces, ¿por qué la sal es buena? Entonces, lo primero que usted tiene que entender acá, o lo primero que tenemos que entender, es que si su cuerpo, la naturaleza es muy perfecta, no porque sea perfecta, es porque se ha tenido que aguantar millones de años trabajando para hacer la perfección que es uno del cuerpo, para hacerlo perfecto allá usted,
para hacerlo mejor. Cada animal del mundo, incluyendo la bacteria, es muy perfecto. Todos los que están acá en este momento, sea una cucaracha, sea un ratón, sea un zancudo, si en este momento han llegado hasta acá y no se han extinguido a través del tiempo, es porque han sido tan perfectos que se han ido como cuadrando y mejorando cada vez. Entonces, si usted en este momento tiene un grupo de cosas que detecta, que se llaman papilas gustativas, que detecta la sal para que vaya al cerebro y su cerebro le dice que eso es rico, que eso es bueno para usted. A veces usted cuando tiene hambre, usted dice, yo no quiero dulce, quiero sal, quiero algo salado. Y me imagino que nos ha pasado a todos. Usted dice, no, pero yo quiero algo salado porque tengo hambre. ¿Por qué? Porque el cerebro le está diciendo, yo pues que necesito sodio. ¿Y por qué necesita sodio? Porque el sodio va a estar vinculado en muchas cosas, pero en tres cosas principales. Primero, en el equilibrio de electrolitos. O sea, el sodio, así como nosotros utilizamos la ósmosis, o se utiliza la ósmosis, por ejemplo, para evitar las bacterias, pues su cuerpo también es sabio y él ya sabe que el sodio también se utiliza para eso. Así que lo va a lograr regular. Él va a mandar el sodio para un lado y para otro lado de la membrana, dependiendo lo que necesite para controlar los niveles de agua. Entonces el sodio nos va a ayudar a controlar los niveles de agua, de humedad en su cuerpo, de los electrolitos, los va a ayudar a equilibrar. También va a ayudar a la comunicación nerviosa. Si yo en este momento le digo a usted, allá venga, levante la mano, señáleme, mira allá, a usted le entra una señal por los ojos, esa señal de los ojos va al cerebro, y después el cerebro, usted dice, este boludo me está diciendo que yo me mueva la mano allá. Usted no la puede mover, pero usted tiene el poder de mover motoramente la mano, y si usted la movió motoramente, quiere decir que usted en este momento utilizó una señal electroquímica. Y esa señal electroquímica, la química, se da a través del movimiento de potasio, de sodio y de cloro. Entonces digamos que el sodio, el potasio y el cloro, esos minerales, son vitales para que usted se comunique bien. Si usted no tiene sal, usted va a perder eso, le van a dar calambres en su cuerpo. Si usted no tiene la suficiente cantidad de sal, su cuerpo va a empezar a experimentar calambres. Usted le va a dar mareo, se va a desmayar. O sea, usted sin sal no puede vivir. Su cuerpo necesita la sal para poder vivir. Y también va a servir para la comunicación nerviosa del músculo, para que usted pueda mover sus fibras musculares atrás y adelante, para que usted pueda decir, venga, muevo acá los dedos, vea, yo estoy moviendo los dedos, Entonces, el movimiento de los dedos, que estoy acá moviéndolos, se da esa contracción, relajación, salida, movimiento abierto. Se da porque cada vez que yo hago eso, su cuerpo está mandando sodio y potasio allá en los músculos para hacer que las fibras musculares se muevan, la actina y la miosina las proteínas, la actina y la miosina se muevan o se relajen dependiendo de lo que yo necesito. O sea que también es importante para el movimiento muscular, para el movimiento nervioso, la comunicación nerviosa y para los electrolitos, para el control del agua en su cuerpo. Entonces digamos que la sal es vital para eso. Pero la sal es vital, pero usted no necesita tanta sal. Ahí es donde viene la vaina. Entonces, usted necesita más o menos de sal, necesita más o menos 5 gramos de sal. 5 o 6, según la OMS, 5 gramos de sal. En algunos lados yo le digo que 6 gramos, en otros lados he leído que menos a 4 gramos. Pero entre 4 y 6, estamos hablando de que 4 a 6 es, no sé, una cucharadita de las pequeñas de sal. Y eso incluye la sal que usted necesita en todo el día. Y resulta que acontece que muchos de los paquetes que ustedes se comen en los supermercados dice exceso en sodio, que ahorita la ley, bueno, por lo menos en Colombia pasa eso, no sé en otros países, pero la ley les obligó a esos paquetes a poner allá un letrero grande que dice este producto es exceso en sodio, el sodio de la sal. ¿Y por qué dice eso? Porque usted, si come mucha sal, usted va a tener varios problemas. Si usted se come, por ejemplo, 20 gramos de sal al día, que es lo que estamos consumiendo todos, y yo creo que me incluyo, yo también, no está malo que usted se coma un paquete, no hay malo, no tiene nada malo que usted consuma un paquete, pero si usted consume un paquete, usted va a entender que ese paquete que usted consume va a aumentar la cantidad de sal requerida para su día. ¿Y qué pasa cuando usted tiene mucha sal? Pues que el cuerpo necesita más agua, entonces el cuerpo va a necesitar más agua, entonces el cuerpo va a tener que mantener más agua adentro para poder equilibrar esa sal. Y cuando pasa eso dentro de sus venas, empieza a haber más presión y entonces se sube la presión arterial, a eso se le llama hipertensión, aumento de la presión, y entonces el corazón tiene que bombear más fuerte, más fuerte, tiene que bombear. ¿Para qué tiene que bombear el corazón más fuerte? Para lograr llevar sangre más lejos. ¿Y para qué lleva sangre en las venas? Porque la sangre va a todo, va a los alimentos, va a células, va a todo que necesita cada una de las células de su cuerpo. O
sea que el bombear más fuerte hace que el corazón trabaje más. Con el tiempo el corazón puede empezar a fallar, entonces usted puede tener problemas cardiovasculares, pero también cardiovasculares porque también y tiene problemas de presión arterial, de la tensión alta, o sea que usted no debe comer tanta sal, debe comer lo que usted es requerido de sal. Así que ojo con el consumo de sal. Muchas gracias, espero que me colaboren con un gran like si le gustó, si no pues no, estoy. Hay muchos videos, pero esto es una cosa que usted puede ir trabajando y puede ir revisando. Así que lo invito a que usted me acompañe en este curso de ciencia y cocina. Voy a tratar de hacerlo lo mejor. De este canal va a hablar de eso todo el tiempo. Entonces, de hecho, está aquí para que usted realmente se entere un poquito de una ciencia que es básica. La ciencia profunda sí ya es otro cuento. O sea, eso es mucho más difícil. Con la ciencia aplicada ya, la que yo me pongo allá, los científicos, el de doctorado, en el laboratorio, eso es otro cuento aparte. Acá es una ciencia para todo el mundo y ya espero que usted, nada, nos vemos, adiós, gracias por escucharme y que tenga buena tarde, buen día, buena noche, no sé.